Ahora sí, vamos a charlar formalmente con nuestro invitado sobre estos que podríamos decir que hay mitos en la kinesiología, el licenciado Ricardo Sequeira de Coquimén. ¿Cuáles serían esos mitos, Ricardo? A mí en realidad me parece un título muy interesante porque puede tener dos aristas. Podemos tener la parte de los mitos sobre lo que es la kinesiología como terapia y sobre lo que es la kinesiología como cada terapeuta, ¿no? Porque eso cabe destacar de que, por ejemplo, la kinesiología como terapia necesita de una información adecuada con respecto a la población para ver realmente que la gente se dé cuenta, digamos, de cuándo está con un terapeuta informado, con un terapeuta capacitado y cuándo no. Entonces eso me parece muy importante a la hora de darle valor a la profesión. Absolutamente. Además, esto lo hemos ya dicho muchas veces y está bueno recordarlo, que a través del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza uno puede consultar si el kinesiólogo que te va a atender está matriculado. Eso es muy si importante. de verdad es kinesiólogo o Sí. no. Me gusta porque se usa la palabra intrusos. Yo digo chantas, que sería algo más directo. Sí. Hay mucha gente que se hace pasar por kinesiólogos o son pseudo masajistas o hicieron un curso por internet de 3 horas y con eso ya se consideran capaces de atender. Sí, eso existe y creo que, por eso te digo, lo más importante acá, creo que como profesionales de la salud, nuestra función fundamental es informar a cada paciente y a la población en general. ¿Sobre qué? Sobre la forma, primero que pidan la matrícula, obviamente, porque esto es fundamental, porque tenemos estos casos, como decís vos, hay varios que están siendo revisados, pero también informar a la población y que ellos puedan darse cuenta, me parece importante, de cuándo están frente a un profesional realmente y cuándo no. ¿Cuáles serían otro de los mitos que hay? Y tenemos mitos con respecto, por ejemplo, a la profesión. Hay miles. Con respecto a las patologías, tenemos miles más. A ver, dame algún ejemplo. Por ejemplo, podemos hacer un mix. Con respecto a la profesión, si vos le preguntás al 70% de la población va a tener una visión sobre el kinesiólogo en sí que no es la adecuada. ¿Por qué te digo esto? Porque me ha pasado muchas veces en el consultorio de que la gente viene y por ahí me dice que somos masajistas, por ejemplo. Claro. Entonces, hacemos unos masajitos, empiezan. Claro, hacemos un masajito. Sí. Entonces ahí tenemos mito número 1, que yo creo que es el uno del top 10. La realidad es que no somos masajistas. Si bien el masaje es parte de la terapia, a veces puede aplicarse y a veces no, realmente. Pero creo que esto es mucho más importante. Me parece que la gente tiene que saber que el kinesiólogo tiene un rol mucho más importante ahí. Nosotros hacemos, si es un kinesiólogo formado, tiene que tener su propio criterio, sí, como para saber si realmente hace falta la aplicación de un masaje o no. Bien. A ver, esto depende también de cada kinesiólogo. Yo por ahí no quiero ser muy crítico, pero depende de la formación que tenga cada uno. Sí. Donde hay diferentes terapias. Por ejemplo, yo estoy formado en lo que es kinesiología deportiva. Ajá. En el deporte generalmente se utiliza el masaje como una parte de lo que es el recovery, que es el post-competencia. Ahora, no es 100% lo que hacemos, porque hay muchas ramas de la kinesiología en donde por ahí nosotros no las vemos y son súper importantes. Por ejemplo, tenemos kinesiólogos respiratorios, kinesiólogos neurológicos, sí, deportivos y neonatólogos. De todo. Sí, entonces, maravilloso cómo trabajan. Lo que vos hacés que decís recovery es después de la competición, ¿atendés? Claro, nosotros, a ver, podemos hacer diferentes tipos de tratamiento, que esto también es otro mito de la kinesiología. Se habla mucho de que la kinesiología, en mi área, por ejemplo, trabaja sobre alguna patología o algún dolor específico. Sí. Eso en realidad no es así. El kinesiólogo deportivo, en mi caso, puede hacer una prevención, o sea, no hace falta que vos estés lesionado o que tengas algún problema para que acudas a mi servicio, sino que yo puedo hacer una prevención para tratar de disminuir lo que más pueda esa probabilidad de que vos te lesiones o tengas algún daño. O sea que, por ejemplo, los equipos de fútbol, de rugby, de básquet, por lo general llevan a un kinesiólogo. Claro, ahí el trabajo del kinesiólogo es hacer primero un trabajo preventivo. Hay miles de estudios, nosotros nos tenemos que basar mucho en lo que es la evidencia científica para sí, saber qué trabajo utilizar y con qué persona, porque cada persona tiene su trabajo específico, y a partir de ahí vos haces un trabajo preventivo durante mucho tiempo, que sería la parte de pretemporada y demás, para que ese deportista esté listo para el campo de juego, y a partir de ahí disminuir
las probabilidades de que se lesione. Ese es el primer punto, ¿sí? Después, en el campo de juego vos también tenés que tener mucha consideración y estadísticas para ver cómo está ese jugador, cómo está respondiendo y demás, y ver si lo sacás o no. Y después, en la parte de recovery, es el post-competencia. ¿Qué quiere decir? Generalmente el deportista... Recovery sería recuperación. Claro, es la recuperación cuando el deportista tuvo la mayor exigencia o la mayor demanda, que es en la competencia. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace? Se aplican diferentes técnicas, entre ellas lo que es la masoterapia, pero a partir de una evaluación. Por eso te digo que es muy importante para mí recalcar de que cada kinesiólogo tiene que tener un criterio clínico, y eso se logra con mucha información y muchos años de estudio y también experiencia. Tiene que tener criterio clínico para saber qué aplicar, en qué momento y a quién le hace falta en realidad diferentes tipos de técnicas. No es solamente el masaje, sino que te podría enumerar, si querés, algunas. Por ejemplo, en la parte de recovery nosotros utilizamos, hay técnicas como la punción seca. La punción seca. ¿Qué sería eso? Punción seca es un trabajo que se hace con agujas de acupuntura, pero se le llama punción seca porque no se introduce ningún líquido, digamos, o algún elemento ni antiinflamatorio, nada. Sino que se trabaja, ¿cómo es la acupuntura? Claro, como la acupuntura, pero la punción seca trabaja sobre lo que se llaman trigger points, que son los puntos gatillo de dolor. Esos se detectan. Una de las formas de detectarlo es mediante la palpación. Entonces, por ejemplo... ¿Y esto lo aplicas vos? ¿El kinesiólogo aplica lo aplica el kinesiólogo que las agujas de acupuntura? Claro, pero para eso tenés que hacer una formación en la técnica de punción seca. Mira, hoy justo hablamos con un médico veterinario que aplica acupuntura en animales. Claro, también se utiliza. Uh-huh. Lo que pasa es que la kinesiología, por eso te digo, tiene diferentes ramas, también está en la parte de la veterinaria. Sí. Pero en el caso de la punción seca, exclusivamente se trabaja así. Por ejemplo, vos tenés un dolor en cierta parte del cuerpo o en un músculo, ¿no? Según el criterio del kinesiólogo, debe darse cuenta si es necesario aplicar, obviamente haces una evaluación exhaustiva de la persona, si es necesario aplicar la punción seca o no, en este caso. Sí. Entonces, generalmente funciona para lo que son contracturas musculares, sobrecargas, vos palpás la zona, si la persona tiene un dolor, y generalmente son dolores irradiados, ¿qué quiere decir? O referidos, que vos palpás en una zona y ese dolor se traslada o se transmite a otra región distinta. Esos son puntos gatillos. Entonces, la punción seca trabaja en diferentes formas sobre ese músculo, ¿sí? Aplico ahí, después tenés otra parte teórica para aplicarla y eso ayudaría, pero sería como un complemento a disminuir esa contractura o sobrecarga. Ricardo, una última consulta. Vos estás hablando del recovery para deportistas, después de una actividad intensa, pero ¿qué pasa en aquellos que practican deporte en forma individual, que no están en un equipo y quieren tener la asistencia de un kinesiólogo? Y por ahí se me ocurre que es muy costoso tener a un kinesiólogo al lado después que cada vez que jugás, no sé, un partido de tenis o lo que sea de actividad deportiva. ¿Cómo se puede hacer eso, digo, en la práctica? Y la realidad, vos me decís como para público en general, ¿no? Para público en general, pero que hace deportes. Pero bueno, no están en un equipo, no sé, se me ocurre alguien que hace senderismo o running. Claro, porque, a ver, la parte de lo que es la kinesiología deportiva es súper amplia, no es solamente para deportistas. Por ejemplo, yo tengo mi consultorio particular en Godoy Cruz y yo atiendo pacientes de todas edades. Y atiendo a algunos que son deportistas de élite y otros que son deportistas recreativos y no deportistas también. Sí. Ahora, la parte de recovery es específicamente para deportistas, eso sí. Pero después vos podés tener pacientes que hacen recreativo y ahí es donde puedo ayudar. Puedo ayudar aconsejando, puedo ayudar dándole un trabajo preventivo, puedo ayudar fijándome qué es lo que le está faltando para que haga bien su deporte, digamos, y no se lastime. Claro, o después te dice, mira, cada vez que termino no sé, salgo a caminar, me duele la espalda. Claro, entonces... Por ejemplo. Ese es un punto espectacular porque, primero, porque la zona lumbar hoy en día está número 1 en lo que son afecciones a nivel de la población. Ajá. ¿Sí? Sobre todo en la pandemia aumentó mucho. Y en esa zona en particular hay muchos mitos sobre el tratamiento y sobre lo que sería la aplicación de tratamientos kinésicos, ¿no? Por ejemplo, la columna lumbar, todos creen que por ahí, mientras más se le aplique un movimiento o una carga, por ejemplo, más daño se le hace. Y la realidad es que no es así. Para la columna lo peor que existe son las posiciones sostenidas. ¿Qué quiere decir esto?
que mientras más tiempo yo pase en una posición sostenida o en Sí. una misma posición, ahí es donde voy a estar generando el Cuando problema estás mucho real. tiempo parado. Mucho tiempo parado, mucho Sí. tiempo sentado. ¿Por qué te digo esto? Porque generalmente cometen el error por ahí de decir que hay algunas posturas que son Sí. adecuadas y otras no. Eso, otro mito más. La realidad es no sostener esa postura en el tiempo. Pero ahí nos vamos a la parte de lo que sería la terapéutica, que es muy amplia. Digo, genial como tema para charlarlo Muy amplio. Sí, en otro momento con vos o con algún otro sí, obvio. kinesiólogo. Un placer charlar con vos, otra mirada, ¿viste? Como uno va entendiendo esto que decís vos, tantas aristas que puede presentar un profesional de la salud como un kinesiólogo. Sí, muchas aristas y bueno, nuevamente agradecerles. Por favor. Lo que sí quería tomarme un minuto para dejar en claro por ahí y informarle a la población de que siempre tienen que pedir la matrícula Sí. y tienen que darse cuenta a través de la información de cuándo están con un verdadero profesional y cuándo no. Eso es súper importante. Excelente, para eso llamás al Colegio de Kinesiólogos. Perfecto. El licenciado en Kinesiología, Ricardo Sequeira, aquí en la mañana de Clima de Radio. Gracias.